perdido porque nuestro rival ha sido superior a nosotros, han jugado mejor, tanto de jugar a baloncesto en el sentido de porcentajes, de tiro de 3 puntos, han estado increíbles, jugando muy bien, tirando muy bien, con mucha confianza, y en defensa pues creo que también han estado mejor que nosotros, jugando con un punto de dureza que nosotros pues no hemos sido capaces de tenerla prácticamente todo el partido. En un momento en el tercer cuarto que sí, pero no con la continuidad que han tenido ellos. Entonces pues lo primero que hay que hacer es felicitarles por el gran partido que han hecho y pero a su victoria, y nosotros pues, en nuestro camino pensando en que hay cosas pues, que hacer mejor y pues a pensar en el próximo partido. Buenas noches. Si en estas semanas, meses, no le has dado importancia a las victorias de la racha, hoy tampoco supongo que le vas a dar mucha más importancia a la derrota que la que tiene, que es importante, porque además el average puede ser negativo para la segunda vuelta de la competición, pero supongo que el mensaje al vestuario que les está brindando ahora es: esto ha sido un par, una excepción para vosotros, pero mañana vais a despertar con 28-1, con la primera derrota de la temporada, y no se ha perdido absolutamente nada más que un partido. Bueno, sí, no quiero hacer más, o sea, y por supuesto que yo creo que vamos a hacer un drama y tampoco pues quedábamos tan tranquilos, ¿no? Sabíamos que algún día íbamos a perder, evidentemente pues nos hubiera gustado perder de esa manera, que no fuera en casa, obviamente, y que hubiera sido un partido más competido. Desgraciadamente no puede ser ninguna de las dos cosas. Ahora sabemos que la competición en esta segunda vuelta se vuelve muy dura, porque pues, efectivamente tenemos una average perdido, no vamos a poder recuperar la semana que viene, y bueno, pues todos estábamos, mucha gente daba por ánimos y por equipo sin opciones, ¿no? Después de haber perdido los 2 primeros partidos, pero está claro que ahora sí que las tienen, y el grupo pues se vuelve muy difícil y muy complicado. Nosotros tenemos 2 partidos fuera y uno en casa, y lógicamente pues ahora mismo estamos en una situación difícil en este grupo, y hay que hacer las cosas muy bien en esta segunda vuelta, en una competición tan corta y que evidentemente penaliza mucho todo. Pedro, buenas noches. ¿Piensas que ha penalizado al equipo el hecho de haber jugado el domingo y haber jugado el martes con un día de descanso? ¿Y piensas que quizás, como en otros deportes, cuando hay competición europea, habría que los calendarios ajustarlos para que tuvieran los equipos que juegan en competición europea esta semana más tiempo de descanso? Nos han ganado porque han jugado mejor, y nosotros creo que no creo que haya, y no debemos buscar ninguna excusa más allá de que han sido mejores que nosotros y que han jugado más duro, que han jugado con más acierto, que se han pasado mejor el balón, han defendido mejor, y ya está. No creo que tengamos que buscar ninguna excusa. Lo que hay que hacer es, bueno, pues darnos cuenta de que podemos hacer cosas mejor, creo que lo hemos demostrado, y prepararnos para el próximo momento lo mejor que podamos. Buenas noches. ¿Qué crees que le ha podido pasar al equipo, sobre todo en el último cuarto, que se ha dejado un poco llevar? Bueno, ahí te frustras cuando ves que yo creo que hemos estado bien en el tercer cuarto en defensa, hasta que, bueno, yo creo que en ningún momento nos hemos sentido a gusto, pero bueno, el partido estaba siendo un partido igualado, y yo creo que bien igualado, ¿no? Posiblemente nosotros no esperábamos que fuera tan igualado, porque mentalmente te haces tu película, ¿no? Entonces, los ritmos no van bien, han cambiado de entrenador, ganaremos. Entonces tú te haces ahí tu película, que es inevitable hacerla, todos nos lo hacemos, y entonces cuando te encuentras con unas determinadas dificultades, porque no estás
preparado, porque claro, tú no pensabas que el partido iba a tener ese desarrollo. Entonces, pues yo creo que en la primera parte, a pesar de que no era lo que habíamos pensado, pues más o menos hemos tenido hemos llevado el partido a donde, bueno, a igualar al final, aunque yo creo que ellos ya han sido mejores en la primera parte, pero bueno, por el hecho de jugar en casa, por el apoyo de nuestros aficionados, por la energía, bueno, pues hemos sido capaces de empatar el partido. Y el tercer cuarto, bueno, hemos empezado en la misma línea, una pequeña ventaja, ellos también y tal, bueno, pues como estábamos en la primera parte. Pero ha habido algún tiro de 3 puntos de ellos que yo creo que nos ha roto, ¿no? Que nos ha roto porque nos han cogido ahí, bueno, 6, 8 puntos, y ahí en ese final de cuarto pues no nos lo hemos esperado y hemos perdido la concentración. Entonces en el último cuarto pues ha pasado lo típico de que un equipo estaba pues ya diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y no vamos a ganar el partido, y el otro equipo lo contrario, con mucha confianza y diciendo, bueno, pues mira, no nos lo esperábamos, pero ahora estamos pues emocionalmente muy bien, ¿no? Un equipo muy bien y otro equipo muy mal. Entonces, aunque me gustaría que no fuera así, me gustaría pues que aunque no hubiéramos estado tan frustrados como hemos estado en el último cuarto, viendo que se nos escapaba el partido de las manos, pues no ha podido ser, y desde algún punto de vista hasta lo entiendo, ¿no? Que nos haya pasado. Bueno, te digo, ahora mismo yo creo que tampoco se trata de hacer grandes análisis, más allá de lo que he dicho, de felicitar al rival y de pensar pues que esto no es el final de nada, esto es una temporada muy larga que habrá momentos de todo tipo. Hasta ahora hemos visto unos momentos muy buenos, yo creo que seguirá viéndolos, pero obviamente estas derrotas en algún momento tenían que llegar y tampoco pues, podemos hacer de ellas pues, cortarnos las venas más de lo justo, un poquito, y luego ya dejarla crecer otra vez. Hola, buenas noches, Pablo. Después de esta dura derrota, sin excusas porque digamos ha sido superior, ¿crees que el nivel de arbitraje ha sido demasiado permisivo con la defensa de los franceses? Y luego también, ¿cómo crees que se va a levantar el equipo sabiendo la difícil visita que tiene el domingo frente al Málaga? Bueno, yo creo que el Limoges me ha gustado en el sentido de que han hecho una defensa de Euroliga, ¿sabes? Muy dura, muy física, y claro, se nota que ellos vienen de jugar esa competición, evidentemente sin éxito, porque si no estarían jugando de local, pero que están más acostumbrados a jugar físico, digamos. Nosotros pues no, está claro que no nos hemos acostumbrado, pero no lo digo criticando al arbitraje, sino simplemente subrayándolo de que ojalá que nosotros seamos capaces de adaptarnos a eso, que hemos podido, pero bueno, la competición continúa, ¿no? Entonces tenemos que jugar pues, como han jugado ellos, ¿no? O sea, aprender, verlo como algo positivo y no como algo negativo. El arbitraje es el que es, o sea, yo creo que no nos han perjudicado en el sentido de decir que con este arbitraje no podemos ganarlo, ¿no? Este es el arbitraje de Euroliga y nosotros no nos hemos adaptado, ellos sí, ¿no? Mérito de ellos y no nuestro. Y bueno, pues espero que no nos tenga que afectar para el futuro, ¿no? Más allá de que creo que ahora mismo pues una competición muy corta para colocar. Y bueno, pues estamos ahora mismo en una situación peligrosa. Tenemos que jugar 2 partidos fuera y bueno, pues nadie nos va a regalar nada, obviamente, y yo veo difícil que nos clasifiquemos, no es imposible, pero después del resultado de hoy, pues creo que los 4 equipos van a tener opciones hasta el final. Nosotros pues tenemos que intentar bueno, ver si podemos sacar un partido fuera. Complicado, pero lo vamos a intentar, y está, y el objetivo pues, es el mismo que teníamos al principio, que es clasificarnos. El objetivo nunca fue clasificarnos arrollando a nadie ni paseándonos, ¿no? Al menos tenía claro que una competición como la Eurocup no la ganas fácil, y hoy se ha demostrado. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que ahora quedan 3 partidos y que muy bien, estos 3 partidos no serán partidos de